Buenos días a todas, todos y todes. En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 2 y vamos a desarrollar el texto de Néstor García Canclini, La cultura extraviada en sus definiciones. Aquí se puede observar la portada del libro en el que se encuentra el texto que vamos a trabajar. El libro se denomina Diferentes, desiguales y desconectados, mapas de la interculturalidad, y también les proponemos algunas fotos del autor como para que ustedes tengan algún tipo de referencia. Canclini, en el texto, intenta rastrear cómo las ciencias sociales se llega a un cierto consenso acerca de la definición sociosemiótica de cultura. Y además está muy preocupado por los problemas que surgen en nuestras sociedades en las condiciones multiculturales en que vivimos. También plantea este autor que por décadas se trató de encontrar un paradigma único científico de cultura. Esto no es posible, ya que nos encontramos con una pluralidad de culturas. Y esta pluralidad de culturas hizo también que se generaran una diversidad de paradigmas científicos que tratasen de explicar esa pluralidad. Esta diversidad de paradigmas científicos lo que hizo de alguna manera fue quitar fuerza a esta pretensión de encontrar un único paradigma o un paradigma universal de cultura. El autor también en su recorrido recupera las principales narrativas que se utilizan cuando se habla de cultura, ¿sí? Y va a recuperar un uso cotidiano que se entiende la cultura como educación, refinamiento, un cúmulo de actitudes intelectuales y estéticas, ¿sí? Pero acá nos encontramos con una dicotomía, que es la dicotomía civilización y cultura, que tiene su soporte, esa discusión, en la ideología, en la filosofía idealista, ¿sí? Y nos da como ejemplo el autor que si tomamos un trozo de mármol que es extraído de una cantera, esto es un objeto de civilización. ¿Por qué? Porque tenemos ese trozo de mármol gracias a un conjunto de técnicas que permitió la extracción de ese material y transformarlo en un producto de la civilización. Pero si ese mármol es tallado por un artista, ¿sí? Se convierte en una obra de arte. Entonces ese objeto se vuelve un objeto de la cultura. La segunda narrativa que recupera Canclini tiene que ver con los usos científicos, ¿sí? Y acá nos va a dar dos oposiciones. Uno tiene que ver con la oposición naturaleza-cultura y la otra oposición es la oposición sociedad-cultura. Bien, nos vamos a centrar en el primer punto, en esta oposición naturaleza-cultura. Y en esta dicotomía, lo que nos permite es poder distinguir, a grosso modo, lo que es cultural de lo que es biológico. Esta oposición nos aportó poder superar ciertas formas primarias de etnocentrismo, ¿sí? Y la consecuencia política de esta definición es la definición de relativismo cultural. Pero esta definición de relativismo cultural en esa época o en este contexto de pensar la oposición naturaleza-cultura, al entender la noción de cultura en tantas dimensiones como tecnología, economía, religión y moral, el relativismo para este autor pierde eficacia operativa. La segunda oposición que el autor reconoce en los usos científicos del concepto de cultura tiene que ver con la oposición cultura-sociedad. Y acá nos encontramos con autores como Linton, Bourdieu, ¿sí? Y podemos pensar, o el autor recupera la definición de época de cómo se entendía la sociedad, ¿sí? La sociedad concebida como un conjunto de estructuras más o menos objetivas que organizan la distribución de los medios de producción y poder entre individuos y los grupos sociales y que determinan las prácticas sociales, económicas y políticas.
¿Qué nos encontramos aquí? Con dos cuestiones. Por un lado, las estructuras sociales y por otro lado, las prácticas. ¿Pero qué detecta Canclini? Que por aquí queda algo por fuera. Hay un residuo que estas teorías explicativas de las cuales no pudieron dar cuenta. ¿Sí? ¿Y a qué recurre Canclini para dar cuenta de este residuo? A las teorías que hablan del consumo. ¿Sí? Entonces empieza a recuperar autores como por ejemplo Baudrillard, que va a hablar que en las sociedades existen 4 tipos de valor. ¿Sí? Baudrillard recupera el esquema marxista, pero no el esquema clásico, sino que le agrega algunos valores más que tienen que ver con los procesos de significación. ¿Sí? El marxismo clásico entendía los valores de uso, el valor de cambio, pero Baudrillard le agrega el valor de signo y el valor de símbolo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Pensemos un ejemplo. Un automóvil. Un automóvil tiene un valor de uso. O sea, ¿para qué sirve ese automóvil? Para desplazarse, para trabajar. Tiene un montón de usos, ¿no? Pero a la vez tiene un valor de cambio, ¿sí? ¿Qué vale ese bien en el mercado? ¿Sí? El autor dice, cuando nosotros hablamos del valor de signo, estamos hablando, es ese plus que se le agrega a ese objeto. Por ejemplo, en el caso del automóvil, no es lo mismo tener un automóvil de alta gama que uno de fabricación nacional, ¿sí? Entonces, ese que sea de alta gama le imprime ese plus, ¿sí? Que tiene que ver con la distinción. Pero el valor de símbolo para el autor tiene que ver está vinculado a los rituales. Por ejemplo, la significación que va a tener ese automóvil si es un automóvil que me regalaron porque me recibí o porque me casé, ¿sí? Entonces, inviste de una serie de significaciones al objeto que no tienen que ver ni con el uso ni con el cambio. Bien, entonces, recuperar estos 4 tipos de valor nos va a permitir diferenciar, por un lado, la dimensión socioeconómica, y por otro lado, lo cultural. Entonces, retomando el ejemplo que dimos recién y a manera de síntesis, podemos decir que nos encontramos, por un lado, el valor de uso y de cambio que tienen que ver con la materialidad del objeto, y esto es la base material de la vida en sociedad, y a la vez tenemos el valor de signo o de símbolo, de lo que se estaría tratando sería de los procesos de significación. ¿Sí? Y Canclini, para seguir dando forma a esta definición sociosemiótica de cultura, recupera los aportes de Pierre Bourdieu cuando plantea la diferencia entre cultura y sociedad. Y nos va a decir Bourdieu que la sociedad está estructurada con 2 tipos de relaciones. Las relaciones de fuerza, que corresponden al valor de uso y de cambio, y dentro de ellas y entretejidas con esas relaciones de fuerza, hay relaciones de sentido. Estas relaciones de sentido organizarían la vida social, las relaciones y las significaciones. El mundo de las significaciones y del sentido constituye la cultura. Y es de aquí que llegamos a la definición operativa de cultura o la definición sociosemiótica de cultura. Esta definición es compartida por varias disciplinas y por diversos autores que tienen diferentes trayectorias disciplinares. A la definición operativa. Cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. Cuando hablamos de esta definición, estamos entendiendo que la cultura aparece como procesos sociales. Esto no es algo que se dé siempre de la misma manera. Entonces, el autor menciona la importancia de recuperar estudios sobre la recepción y apropiación de bienes y mensajes en las sociedades contemporáneas. El otro detalle que tenemos que tener en cuenta
es que cuando hablamos de la definición sociosemiótica de cultura, también estamos hablando de una concepción procesual y cambiante. Canclini manifiesta que para él fue muy esclarecedor el trabajo con artesanos en México y plantea que esos objetos artesanales, generalmente en ese contexto, en el contexto mexicano, son creados por indígenas o campesinos, pero que esos objetos circulan por las sociedades y son reapropiados por diferentes sectores, urbanos, turistas, con otros perfiles socioculturales que le asignan funciones diferentes a aquellas para las que fueron creados esos objetos. Por ejemplo, un florero puede convertirse en un objeto de decoración, una manta puede convertirse en una alfombra o en un tapiz. No hay que sostener que se perdió la significación de ese objeto, sino hay que entender por qué ese objeto puede transformarse por diferentes usos y distintas reapropiaciones sociales. Cuando entendemos eso también estamos diciendo que al relacionarnos unos con otros es que aprendemos a ser interculturales. Entonces, la definición sociosemiótica de cultura abarca procesos de producción, circulación y consumo de significaciones en la vida social. Esta definición está conformada por diversas tendencias que el autor las va a incorporar en 4 vertientes contemporáneas que van a presentar el carácter procesual, el sociomaterial y el significante de cultura. Esas 4 vertientes son: la primera, la cultura entendida como la instancia en que cada grupo organiza su identidad. La segunda, la cultura es vista como una instancia simbólica de producción y reproducción de la sociedad. La tercera vertiente tiene que ver en entender a la cultura como una instancia de conformación, de consenso y hegemonía, de configuración de la cultura política y también de legitimidad. La cuarta vertiente tiene que ver con entender a la cultura como la dramatización eufemizada de los conflictos sociales. La primera vertiente es la cultura como la instancia en que cada grupo organiza su identidad. Desde hace mucho tiempo, los antropólogos estudian cómo las culturas se organizan para dar identidad, afirmarla y renovarla. Dicho esto, así no presenta ninguna novedad. Lo que tratamos de ver actualmente, dadas las condiciones de producción, circulación y consumo de la cultura, que no ocurren en una sola sociedad, sino la intención de este autor es poner el foco en cómo se reelabora el sentido interculturalmente. No solo dentro de una etnia, de una nación, sino en circuitos globales, traspasando esas fronteras, volviendo porosos los tabiques nacionales o étnicos, haciendo que cada grupo pueda abastecerse de repertorios socioculturales diferentes. Nuestro barrio, nuestra ciudad, la nación, son escenarios de identificación, de producción y reproducción cultural, pero desde ellos nos apropiamos de otros repertorios culturales disponibles en el mundo que nos llegan cuando compramos productos importados en un supermercado, cuando encendemos el televisor, cuando pasamos de un país a otro, tanto en condición de turista o como migrante. Entonces, decir que la cultura es una instancia simbólica donde cada grupo organiza su identidad es decir poco, ¿sí? Si no tenemos en cuenta las actuales condiciones de comunicación globalizada. Entonces, hay que poner el foco en estas condiciones de comunicación globalizada para que podamos analizar las formas de interacción, de rechazo, de aprecio y discriminación hacia otros que se dan en las situaciones de confrontación, ¿sí? Y es en estas interacciones, son esas interacciones que tienen efectos conceptuales sobre la noción de cultura e identidad, plantea Canclini. Y para ello recupera Hobsbawm cuando habla que las identidades colectivas son más camisas que piel,
son en teoría opcionales, no ineludibles, pero el autor le agrega que podremos pensar también distintas tallas de camisa. La segunda vertiente es la cultura como instancia simbólica de la producción y reproducción de la sociedad. Podemos afirmar que la cultura no es un suplemento decorativo, sino que es constitutivo de las interacciones cotidianas. Estas interacciones se desenvuelven en procesos de significación. Podemos decir que en los comportamientos, vemos entrelazados la cultura y lo social, lo material y lo simbólico. Posicionarse desde el enfoque sociosemiótico de teorías sociosemióticas implica reconocer la imbricación compleja e intensa entre lo cultural y lo social. Entonces, podemos decir que todas las prácticas sociales contienen una dimensión cultural, pero no todo en esas prácticas es cultura. Cualquier práctica social contiene una dimensión cultural que le da sentido, que la constituye y constituye nuestra interacción en la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva sociosemiótica, podemos decir que la cultura aparece como parte de cualquier producción social, pero también aparece la reproducción social, ¿sí? Y acá tomamos aportes de grandes pensadores. Por un lado, Althusser nos ayuda a pensar que las sociedades se producen a través de la ideología, pero es Pierre Bourdieu quien nos permite reconocer a la cultura como un espacio de reproducción social y un espacio donde se de organización de las diferencias. La tercera vertiente es entender la cultura como instancia de conformación, de consenso y hegemonía, o sea, de configuración de la cultura política y también de la legitimidad. Decimos que la cultura es la escena en que adquieren sentido los cambios, la administración de poder y la lucha contra este. Los recursos simbólicos y sus diversos modos de organización tienen que ver con los modos de autorrepresentarse y de representar a los otros en relaciones de diferencia y desigualdad, o sea, nombrando o desconociendo, valorizando o descalificando. La cuarta vertiente, la cultura como dramatización eufemizada de los conflictos sociales. Canclini plantea que en las sociedades cuando se juega, se danza o se canta, se puede estar hablando de otra cosa y no solo de aquello que se está haciendo explícitamente. Esta dramatización eufemizada alude al poder, a los conflictos. Son aquellas dramatizaciones simbólicas de lo que nos está pasando. A través del teatro, a través de la plástica, el cine, las canciones, la danza. Por ejemplo, en una danza podemos estar dramatizando una guerra tribal. Esta eufemización de los conflictos, dice el autor, no se hace de la misma manera siempre, ni tampoco se hace al mismo tiempo en todas las clases sociales. Y para concluir la articulación que encuentra en estas cuatro vertientes, dice que estas están interrelacionadas y que son las formas en que nos narramos lo que acontece en la cultura, en la sociedad. Canclini plantea que los cambios globalizadores imprimen un giro en las definiciones. La definición sociosemiótica sigue siendo útil para evitar dualismos. ¿Cuáles son estos dualismos? Lo material y lo espiritual, lo individual y lo colectivo. La definición sociosemiótica nos ayuda o nos da herramientas para desautorizar esa división entre camisa y piel que para este autor son las bases ideológicas del racismo. Pero la cosa se complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque estos procesos de globalización nos hacen trascender lo nacional para poder dar cuenta de las relaciones interculturales. Entonces, en este contexto, es que el autor retoma los aportes de Appadurai cuando Appadurai plantea que la cultura es un adjetivo, no un sustantivo, y que en lugar de hablar de cultura, él prefiere hablar de lo cultural. Lo cultural porque facilita hablar de la cultura como dimensión,
una dimensión donde se dan las diferencias, donde se dan los contrastes, donde se dan las comparaciones, no como esencia, sino como un subconjunto de diferencias que fueron seleccionados y movilizados con objetivo de articular las fronteras de la diferencia. En este punto va a decir que Gears, o la definición semiótica de cultura, nos permite definir la cultura como un sistema de significado, pero que queda ahí. En cambio, lo cultural nos permitiría ampliar un poco la mirada y pensar en los choques de significación, lo que se produce en las fronteras. ¿Sí? Y para ello va a retomar los aportes de Grimson, que va a decir que lo cultural sucede en zona de conflicto. Esta zona de conflicto es un proceso político donde las confrontaciones suceden y son las bases de las diferencias que existen. Por ejemplo, podemos pensar la relación entre Occidente y los islámicos. Entonces, ¿qué dice el autor de que sería lo cultural? Lo cultural sería el conjunto de procesos a través de los cuales dos o más grupos representan e instituyen imaginariamente lo social, conciben y gestionan las relaciones con otros, o sea, las diferencias, ordenan su dispersión mediante una limitación que fluctúa entre orden, el funcionamiento de la sociedad, y la zona de disputa y los actores. En lo cultural se reconocen los procesos de negociación, interacción, confrontación y negación entre sistemas sociales y culturales diversos. Es la manera que se organiza la producción, la circulación y los consumos de los bienes culturales, que no son simples operaciones políticas o comerciales, sino que instauran modos nuevos de entender qué es lo cultural y cuáles son sus desempeños sociales. Eso es todo por hoy. Les doy las gracias y nos vemos en la clase de consulta.